buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos una semana llena de información. ¿Triunfa la minería ilegal? ¿Un retroceso en el avance? Vamos a ver qué está pasando en el Congreso hoy, qué recomendaciones llegan desde el CADE y mucho más en este programa. Ustedes pueden intervenir mandando sus comentarios, estos serán seleccionados y aparecerán en pantalla. Mientras tanto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar sus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Universidad César Vallejo, 33 años transformando sueños en realidades. Con nuestro ADN emprendedor, seguimos impulsando la creatividad, el conocimiento y la responsabilidad social en los futuros profesionales del mañana. Próximo examen de admisión, 15 de diciembre. Para más información, ingresa a www.ucb.edu.pe. Y muy bien, vamos primero con algunos reveses para el crimen. Parece ser que no va a ser tan fácil aprobar la prórroga del Reinfo. Pero vamos primero con este valiente comunicado de Comex Perú. Congresistas que voten a favor de ampliar el Reinfo legislan en favor del crimen organizado. Creo que es la primera vez que veo un gremio que dice algo de una manera tan clara y tan contundente. Y me alegro, porque la Sociedad de Minería no dice una palabra, CONFIEP no dice una palabra. Claro, como siempre, el empresariado peruano rumia su ira, pero nunca dice nada cuando hay que decirlo. Felicitaciones a Comex, que no es la primera vez que dice algo fuerte en esta materia. Dijo también algo parecido cuando asumió la presidencia del Congreso el señor Salguana, que el día de ayer fue a la Comisión de Poblaciones Indígenas en el Congreso, a la que no va nadie, ¿no?, a sustentar un proyecto de ley para que se pueda hacer minería de oro en reservas indígenas en Madre de Dios. ¿Y qué creen que pasó? ¿Todos votaron a favor? Bueno, no todos, ¿no?, pero se aprobó. Se aprobó en reservas. Ustedes saben que uno de los principales problemas de esta minería es el uso del mercurio. Ustedes saben perfectamente, los que me ven en Madre de Dios, que no se puede, ¿no es cierto?, comer un pez del río Madre de Dios que es naranja, ¿no? Dijeron, es imposible, el pescado lo tienen que traer, ningún río, el pescado lo tienen que traer de Brasil. Ya. El señor presidente del Congreso quiere que se desarrolle esa minería en reservas, en zonas protegidas de poblaciones indígenas que viven de la caza y la pesca. Es impresionante, ¿no? Ayer también hay que decir que desde el CADE llegó un mensaje bien clarito de Julio Velarde. Parecía que estaba escuchando la entrevista que tuvimos ayer con Ilich López. Lo que le dijo a los congresistas fue bien claro: debemos frenar la presión de bajar los impuestos a grupos particulares. En el caso del Reinfo no es bajar los impuestos, es simplemente que no paguen nada nunca. Cero. Ustedes han visto cuántas veces a la izquierda peruana agitando, ¿no es cierto?, la toma de carreteras, toma en la puerta de las minas, con saldos sangrientos muchas veces, destrucción de la propiedad pública, sobre todo destrucción de propiedad privada, incendio de maquinaria, pidiendo canon, ¿no? ¿Qué canon hay en la minería ilegal? Cero. Pero también se quiere restituir exoneraciones tributarias para el agro, exoneraciones tributarias para el comercio exterior en Chancay, exoneración tributaria y exoneración tributaria y exoneración tributaria, al mismo tiempo que subir gasto y subir gasto.
Hoy tenemos, anexo 5 en la ley de presupuesto, un festival de gastos donde todos los congresistas meten sus obritas porque le han prometido al alcalde que van a meter la obrita que ya está pactada con con el contratista. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Kenji Fujimori? ¿El caso que grabó Mamani? ¿Se acuerdan del caso de Luciana León? ¿Ustedes creen que esa práctica ha aumentado o ha disminuido? Y si al mismo tiempo perforas el presupuesto con exoneración tras exoneración tras exoneración, como decía Julio Velarde, vamos a regresar a los 90 cuando se tuvo que desmantelar con mucho dolor todo ese esquema que el Congreso quiere imponer. Y ahí lo tenemos. Y bueno, sobre el reinfo, ayer la noticia, se entrampa el debate sobre la ampliación del plazo en la Comisión de Energía y Minas. Y ayer anoche, la verdad, parecía un triunfo de la legalidad. Pero rápidamente entendimos que no es más, como decían los terroristas, un recodo en el camino. ¿Por qué? Ayer el presidente de la Comisión de Energía y Minas, donde está puesta toda la atención, intentó que se aprobara un dictamen que tenía que pasar al Pleno para que en la práctica el reinfo se prorrogue 2 años más. Es decir, durante 2 años la minería ilegal siga haciendo lo que le da la gana, no tributar, contaminar, manejar dinamita sin ningún problema y mover millones de dólares para financiar, obviamente, campañas electorales. Y milagrosamente no se aprobó. La congresista Diana González de APP, que está teniendo una defensa bien clara, vicepresidenta de esta comisión, una defensa de la legalidad, y los congresistas Cueto y Montoya fueron los que dieron guerra para que no se aprobara. Entonces, ha pasado a un cuarto intermedio y hoy se va a presentar otra propuesta. La propuesta de los 6 meses. ¿Qué es la propuesta que tenía el ministro Rómulo Mucho, al que censuraron anteayer? Mientras tanto, las carreteras en el Perú, o sea, la carretera Panamericana Sur, sigue tomada en varios puntos, de Nazca hasta Arequipa. Y no pasa nada. Les meten bala, les mandan gases lacrimógenos, les dicen terroristas, comunistas. No. A los que están acampando en la avenida Bancay, no es que hayan hecho una marcha hasta el Congreso, no. Acampan hace más de una semana. La policía los empuja un poquito, ¿no? Pero acampan con carpas. ¿Les pasa algo? No les pasa nada. A ver que un grupo de universitarios salga a marchar para pedir, ¿no es cierto?, por la independencia del sistema electoral, por la independencia de los poderes, poder judicial. Ahí te tiran perdigones, ¿no? Gases lacrimógenos al cuerpo. Pero a los mineros ilegales, ningún problema. Porque son artesanales. No son artesanales, habrán algunos artesanales, son grandes operaciones clandestinas con dragas en los ríos, con camiones volquetes que entran y salen, con 60 plantas de beneficio a nivel nacional, que pueden comprarse un Congreso. Ese es el poder. Y no hace nada el gobierno, nada. Ha habido otro pequeño revés para el crimen. Caliwarma. Ayer renunció el jefe de el director se llama de Caliwarma, Pedro Ripalda. Renuncia reconociendo que efectivamente se vulneraron los derechos de la población más joven del Perú. Y reconociendo que la empresa Frigoinca vulneró los procesos sanitarios en los alimentos distribuidos a escolares. Bueno, alguien renunció, porque el ministro no se va a mover. El ministro se queda ahí sentadito. Olvídense. Está muy bien atornillado. Por lo menos renunció el director de Caliwarma. Él no hizo el contrato, ojo, bajo su administración con Frigoinca. Los contratos vienen
de cuando la señora Dina Boluarte era ministra y el actual ministro era su viceministro y su actual vocero era el director de Caliwarma. Pero alguien tenía que renunciar, por lo menos un avance. ¿Qué más? A ver, lo siguiente, por favor, y esto es importante. El Poder Judicial aprueba acuerdo de colaboración eficaz de obra INSA que pagará 82 millones de reparación civil por caso Lavallato. Ustedes dirán, bien que se castigue el crimen, bien, esto es un revés para el crimen, bien. Y yo también digo lo mismo, qué bueno que van a pagar. Pero el problema es un poquito más complejo, ¿ok? Primero, se va a demorar 12 años en pagar. Bueno, se pueden dar facilidades de pago a los deudores, ¿no? Pero el segundo problema, y creo que es el más importante, es que esta empresa no ha dejado de operar en ningún momento y sigue siendo contratista del Estado peruano. En ningún momento ha dejado de ser contratista del Estado peruano, siendo una de las principales empresas beneficiadas con el Club de la Construcción. Y probablemente lo que obtuvo durante los años que operó el Club de la Construcción es bastante más que 8 millones de soles al año, ¿no? Que es lo que va a tener que pagar los próximos 12 años. Y sigue operando y va a seguir operando. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá para empresas constructoras? El mensaje es, mira, si tú colaboras, reconoces tu delito y nos pagas. Perfecto. Y no te tocamos y sigues operando. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer esa empresa? Va a volver a cometer el delito, pues. Le sale más barato cometer el delito. A la larga. Lo que saca es más cometiendo el delito. No es el primer caso de una empresa que ha sido colaboradora eficaz 2 o 3 o 4 veces, ¿ah? Entonces la chapan, ¿se acuerdan del caso del Puente Tarata? La chapan, paga en partes, en cómodas cuotas, y sigue operando. Mientras no la chapen, tranquilos. La chapan de nuevo, colabora, paga y sigue operando. La sanción accesoria para estas empresas y sus titulares es que no puedan volver a contratar con el Estado peruano. Esa es la sanción. Y esa es la sanción que se aplicó a las empresas extranjeras brasileras. Te tienen que aplicar a las peruanas también. Si no, ¿qué estamos haciendo con este tipo de sanción? Reitero, me parece muy bien y es un triunfo que le hayan sacado 82 millones. Pero ¿qué estamos corrigiendo en el sistema de contratación pública? Esa es la pregunta. Y el proceso penal debería ser un correctivo. Así que los reveses para el crimen en el Perú no son tan importantes como parecería. Y para terminar este bloque, decirles algo que ha causado una enorme indignación. Y hay que decirlo, porque es un problema social. Ayer se supo, en la noche, que 2 policías fueron detenidos por robarle a su compañero que acababa de ser abaleado en el incidente en San Borja, en el asalto en San Borja, que este valeroso policía evitó, logrando capturarse a los delincuentes, pero que le costó estar en este momento en UCI, con una bala en el rostro. Y en el momento en que este valiente policía estaba tirado en el suelo, se le acercaron 2 compañeros y le robaron la billetera y el celular. Porque robarle a los muertos en el Perú está normalizado. Creyeron que estaba muerto, pues lo robaron. Estaba vivo, por supuesto. Esto es el Perú. Esto es la Policía Nacional. No es una manzana podrida. No es una manzana podrida. Y la pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿cuánto normaliza el crimen la sociedad peruana? Cuando nos pasa a nosotros nos parece una infamia, nos parece horroroso. Pero ¿cuánto normalizamos el crimen? Pausa y volvemos con mucho más. Ausencia de Dina Boluarte en el CADE, pero no solo de Dina Boluarte, de todo el gabinete. Pausa y volvemos.
Y ayer se inauguraron sin pena ni gloria los Juegos Bolivarianos y es una pena por el esfuerzo de los atletas que participan en estos Juegos, pero la verdad es que el Guayco Oscorima no completó las obras para las cuales les transfirieron dinero y el evento fue aprovechado para protestar. Los familiares de las víctimas de Dina Boluarte exigieron durante la inauguración de los Juegos, ¿no es cierto?, que se les atendiera. Están hablando de los hechos de diciembre del 2022. No les dan ninguna bola. Ninguna bola. Los ministros llegaron, por supuesto, algunos que sí fueron. Dina Boluarte no fue. Y, bueno, fueron recibidos con todo cariño por los manifestantes. Claro, esos sí son, ¿cómo es? Terroristas, comunistas, y los de la Avenida Bancay son buenos ciudadanos que se dedican a la noble tarea de la minería artesanal. ¿No? No hay respuesta. Solo hay ausencia por parte de Dina Boluarte. Pero ese tema está ahí y va a seguir estando ahí. Cuando deje de estar en el gobierno, los 50 muertos van a seguir ahí. Los 10 fallecidos en Huamanga, que fueron abatidos a disparos a distancia por el ejército peruano, siguen ahí. Y sus familiares siguen ahí. Tiros de larga distancia de gente que protestaba y varios de los muertos ni siquiera protestaban. Como un chico de 15 años que cruzaba una avenida luego de limpiar tumbas en el cementerio. Esos son los familiares que el día de la inauguración de los Juegos Bolivarianos le recuerdan a todos los visitantes de qué se trata la protesta hoy en Huamanga. ¿Qué más, por favor? Tenemos CADE. Bueno, inmediatamente hubieron reacciones de los empresarios en el CADE porque muchos recordaron que el año pasado no solamente fue Dina Boluarte, fue también el primer ministro y fue también la mayoría del gabinete. Alguien llegó a contar 12 ministros el año pasado. Como dice la portavoz de la República, Dina ya no tiene nada que decir. Alegaron que había consejo de ministros, pero ¿no se acuerdan que la presidenta puede hacer consejos de ministros en todas partes? ¿Puede hacer despacho remoto? ¿Puede hacer consejo de ministros en el avión presidencial? ¿No se acuerdan que ese era el argumento? Parece que ya no. Y el señor ministro de Economía no podía porque tenía debate del presupuesto. El debate del presupuesto sigue hoy y probablemente se apruebe hoy, si no mañana, que es el último día 30, aunque ustedes saben que sábado este Congreso no trabaja. Entonces, lo más probable es que se apruebe hoy. Podía ir ayer al CADE sin ningún inconveniente. El tema es ese, que no tienen nada que decir. Y que no hay un ministro de Economía que se pueda parar frente al Congreso a decirles no me pueden alterar el presupuesto de la forma en la que me lo están alterando. Porque finalmente los ingresos no cubren los egresos. Están maquillando cifras para cumplir con la ley de equilibrio financiero, que es lo que manda la Constitución. Pero la maquillada pues no alcanza, como ya ha explicado varias veces el Consejo Fiscal. Pero no, decidieron que no iban a ir. En otro ámbito de noticias que tiene que ver con la protesta de algunos y la ausencia del Estado, la hija de Valentín Paniagua, Patricia Paniagua, denunció actos de vandalismo contra una escultura de su padre que está ubicada en el Callao. ¿Ok? Hay un grupo de extrema derecha que se autodenomina los patriotas, que son parte del ecosistema de la pestilencia. Estos mismos grupos, luego de vandalizar el monumento en el Callao, se jactan de hacerlo en su cuenta de X. Eso es lo que es increíble. No solamente lo hacen, se filman y se jactan de vandalizar. Y por supuesto le dicen a Paniagua, terrorista, comunista, caviar y todo lo demás.
Un hombre fallecido que no se puede defender. Hasta donde yo recuerdo, en el Código Penal el insulto a la memoria de los muertos era delito. Digo era porque ya no sé qué cosa es delito en el Perú. Es la misma gente que va a la puerta de mi casa y que me grita terrorista, comunista, chancha de mierda durante horas. Durante horas, con megáfonos, con parlantes. Yo he tenido 7 incursiones domiciliarias sin que el alcalde haga absolutamente nada, estando prohibido el uso de megáfonos en Miraflores. Absolutamente prohibido. Y la sanción es el decomiso y la multa, que jamás se ha impuesto. Mandan a la policía, mandan al serenazgo, no hacen nada. Igual con los mineros ilegales en la avenida Bancay. ¿Ok? Porque estos grupos cuentan con la protección de los mismos partidos políticos que protegen a los mineros ilegales. Fuerza Popular, Renovación Popular, ahí están. Pero acá hay un problema. Estos actos de vandalismo que tanto criticaba la derecha, ¿se acuerdan? Tantos, ay, los actos de vandalismo, qué horror. Bueno, cuando los realiza esta gente, parece que no son delito. Pero resulta algo importante de recordar. Siempre son delito, no importa quién los realice. Los daños a la propiedad pública y privada siempre son delito. Estas personas se jactan de hacerlo, se filman y lo colocan en su cuenta de X. Esto significa un escalamiento en la violencia callejera registrada por este grupo que no pasa de 30 personas por incursión. Y en total no deben ser más de 50. Pero hacen lo que les da la gana, sin respetar la ley, sin respetar el orden y sin que nadie los pare. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los políticos peruanos, Fuerza Popular y Renovación, van a seguir patrocinando a estos sujetos que tienen movilidad, refrigerio, papel couché para sus volantes, gigantografías, etcétera, materiales, digamos, de destrucción? ¿Hasta cuándo? Yo solo les digo, es el brazo de, digamos, activismo físico de partidos políticos y el APRA también, porque el APRA los ha usado abiertamente en el caso de Patricia Benavides. Hay 2 reportajes, uno de Epicentro y uno de Ojo Público, que explican claramente la forma en la que operan estos grupos, que han ido a pintarrajear y a insultar la memoria de Valentín Paniagua. Porque a eso se dedican. Y están patrocinados por partidos políticos, por los cuales ustedes votan en elecciones. Muy bien, para terminar, por favor, lo último. El doctor de Dina Boluarte se ha convertido en un hombre importante. El médico cirujano plástico Marco Cavani ha sido citado a la Comisión de Fiscalización por sus vínculos con la presidenta de Salud. La presidenta de Salud, María Aguilar, fue nombrada presidenta de Salud por Dina Boluarte y se sospecha que esto se debe a la influencia directa del doctor Marco Cavani, el cirujano plástico de nuestra presidenta. Es evidente que las cirugías plásticas de la señora presidenta están protegidas bajo el secreto profesional, pero lo que no está protegido es el tráfico de influencias. Vamos a ver qué resulta de esta fiscalización. Vamos a la pausa y regresamos con la doctora Beatriz Ramírez Guaroto, experta en Derecho Constitucional. Porque de vez en cuando tenemos que revisar algunos temitas, ¿no?, que nuestro Congreso está destruyendo. Desde el equilibrio de poderes, pasando por el sistema de justicia, el sistema penal o el sistema electoral. Ayer la congresista Patricia Juárez defendió las reformas del Congreso en el CADE. Aprovechó, por supuesto, para criticar al gobierno y a Dina Boluarte. Ya no son amigos, ya no lo sostienen, pero se jactó del éxito de haber impedido una asamblea constituyente.
cuando ellos han modificado ya más de 70 artículos de la Constitución y siguen firmas. Pausa y volvemos. Muy bien, y estamos con la doctora Beatriz Ramírez para hablar de varios temas, pero vamos a tener que volverle a invitar. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque la agenda es interminable. Con este Congreso, interminable. Podemos hablar desde, no sé, la eliminación de la cuestión de confianza, ¿no es cierto?, el desequilibrio de la figura presidencial frente al Congreso y la revocatoria solo con 87 votos, el asalto al poder electoral, ahora quieren que la OMP sea nombrada por el Senado, etcétera, etcétera. Ustedes siguen este programa, saben que yo les explico todas estas dificultades, quieren volarse el control difuso, no quieren un código penal que persiga a los criminales, ¿para qué? Si muchos están comprometidos en los mismos delitos. Pero la habíamos invitado para hablar de dos temas. Uno es unión civil y otro es violencia contra la mujer, pero vamos a tener que volverle a invitar, doctora. Gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Rosa María. Qué gusto estar acá en el set. Y unión civil parece, le voy a decir, un refrito, una historia del pasado. Esto ya lo discutimos tanto que ni siquiera tenemos mucho debate en la prensa porque es un tema que discutimos hace 10 años. Es un tema en el cual toda América Latina ya legisló hace rato. Hasta Chile, que se demoraba en estas cosas, legisló mucho antes que nosotros. Y el Perú siempre fue un país de avanzada. En 1979 se instituyó la unión de hecho en la Constitución. Creo que fuimos el primero o el segundo de América Latina. El divorcio en el Código del 36, ¿sí? Fuimos también uno de los primeros países de América Latina en legislar divorcio. ¿Por qué somos los últimos en materia de unión civil? Es importante lo que mencionas, Rosa María, porque creo que es saludable discutir, debatir este tema, porque si uno mira los sondeos, todos te muestran que hay un consenso en que la población que no es heterosexual vive una amplia discriminación. Pero creo que tú dijiste algo hace unos programas atrás que a mí me marcó mucho y creo que las personas que te siguen quizás también lo compartan. Con los derechos de las personas no se juega. Y lamentablemente parece que este debate de unión civil es un distractor, que fue la palabra que tú usaste unos días atrás. Una cortinita de humo para que haya polarización, para que los pastores evangélicos que están en el Congreso digan sí a la vida, a la familia es una. Ya discutimos esto hace mucho tiempo. Tal cual, ¿no? O sea, no es que, yo creo que no está mal discutirlo, lo que está mal es hacerlo sin la seriedad de que en realidad quieras avanzar en la agenda, ¿no? Entonces, en medio del desastre y la debacle institucional que tú bien has descrito, en la que hay 25.000 temas de debacle institucional, tal parece que no es un real compromiso de este Congreso, al menos, por la pluralidad y la diversidad de los derechos en clave de igualdad, porque si no discutiríamos eso, sino que parece más bien la utilización de un tema de agenda muy sensible, porque como tú bien has dicho, salvo Venezuela y el Paraguay y el Perú, ningún otro país de la región no tiene ninguna forma de reconocimiento, ya sea matrimonio igualitario o unión civil. Y cualquier país democrático tendría que tener un espacio de reconocimiento para aquellos afectos que no son probablemente los mayoritarios ni los que están normalizados. Pero cualquier persona se merece por igual protección ante la ley, algún nivel de protección. Ahora, en esto sí hay una evolución, pero una evolución en donde el derecho, como siempre, viene después de la realidad. Primero la realidad y después es el derecho. Hacerlo al revés nunca funciona. A mí me hace gracia cuando me dicen, bueno, pues ya, que tengan patrimonio, pero que no tengan hijos.
Sí, pues sí, ya Tienen tienen hijos. Tal cual. Sorpresa, señora. Las parejas homosexuales ya tienen hijos, hijos biológicos. Y los han tenido siempre. Y los han tenido siempre, porque la biología es así. Ya tienen hijos hace mucho tiempo. Y eso no es parte de la cultura woke, ni de la batalla cultural, ni de la Agenda 2030. La gente ama porque ama más allá del derecho, como tú dijiste. Así es, o sea, no lo puedes evitar. Y para los católicos lean el catecismo. El catecismo habla de pulsiones muy fuertes en un ser humano. Entonces, eso dice el catecismo de la Iglesia Católica, por si acaso, que obviamente no aprueba, evidentemente, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La de los heterosexuales tampoco, por si acaso. Pero hay ciertas prohibiciones en los estados, parece que se olvidan cuando se discuten la cosa Claro, pública, ¿no? las de los heterosexuales tampoco, por si acaso, eso dice el catecismo. Los que son muy religiosos y no, ok, tampoco. Pero en fin, el punto es este: ¿cómo hacer para avanzar lo máximo que se pueda? Porque es evidente que este Congreso no va a aprobar el matrimonio igualitario. Es una buena noticia porque muchos de la comunidad LGTB han dicho, oye, estas son migajas, no nos están dando nada. ¿Es una buena noticia? Yo creo que efectivamente, si tú eres una persona heterosexual y te puedes casar, digamos, es bien difícil decir ningún avance normativo es saludable, porque claro, tú tienes la libertad que la ley te protege. Si tú quieres te casas, si tú quieres convives, porque las personas que te siguen tienen que saber que en el Perú hay dos figuras de regulación legal. Tú puedes hacer la famosa unión de hecho o puedes tener el matrimonio, pero las personas no heterosexuales no pueden tener absolutamente nada. Entonces, ¿qué propone este proyecto de ley? Propone una tercera figura. Efectivamente, en el derecho internacional hay un consenso en que tú deberías ir hacia la igualdad, o la igualdad en la unión de hecho, convivencia, o la igualdad en el matrimonio. No tendrías por qué crear esas terceras figuras. Pero lo más gracioso, Rosa María, es que si vamos al sustento técnico de esta propuesta, de este dictamen en realidad que se ha publicado hoy esta semana, oficialmente te dice que no es para personas homosexuales, es para todo el mundo. Es decir, yo heterosexual también podría optar por la unión civil. O sea, me puedo casar con mi mamá. No puedes hacerlo, pero lo que te dice es, los heterosexuales vamos a tener 3 vías de formalizar nuestra relación de pareja. Ya. Matrimonio, unión de hecho y unión civil. Y los homosexuales solamente unión civil. Y te voy a explicar la diferencia porque ahí hay un error que en vez de corregir, estamos haciendo persistir. En nuestro país, para que las personas que te siguen lo sepan, las personas convivientes no tienen derecho alimentario por ley. Solamente cuando a ti te dejan, te rompen tu corazón y te abandonan unilateralmente, nuestro Código Civil contempla los alimentos. Pero durante la relación de convivencia, si tú eres casada, sí se reconoce, pero si eres conviviente, no. Eso es un rezago, como tú decías, de la forma en que se reguló esto hace 40 años, en 1984. Pero en la unión civil, si yo heterosexual hiciera la unión civil, sí tengo derecho a alimentos. Entonces, claro, en vez de arreglar las desigualdades y ampliarlo para todas las personas, independientemente de si son heterosexuales u homosexuales, lo que estamos haciendo es crear un régimen nuevo y a ese le estás poniendo todo, que tenga derecho a heredar, que tenga derecho a alimentos, que tenga la seguridad social. Sepa, la unión de hecho, la que se conoce como unión de hecho, que estaba en la Constitución del 79, no tenía derecho a heredar. Sí, no tenía nada, lo tiene desde 2013. Exactamente, muy recientemente ha tenido derecho a heredar. Tal cual, de hecho ha sido un régimen así jerárquico, matrimonio, unión de hecho, porque tradicionalmente, como tú bien dices, Rosa María, nuestra forma de legislar ha sido, para promover el matrimonio, desvestimos a las convivencias y nos ha costado los 40 años de vigencia del Código Civil ir revirtiendo esto para que se entienda que convivir también es una forma de ser pareja y ser familia. Pero ahora queremos, en vez de arreglar estos desarreglos que todavía subsisten, crear esta nueva figura, sí, para personas homosexuales, pero para que no digamos que se transgrede la igualdad ficticiamente. Yo heterosexual también, si quiero, puedo optar por la unión civil. Si yo no estoy casada, si yo no convivo, puedo ir por la unión civil porque la unión civil me va a dar derecho a alimentos y me va a dar todas aquellas cositas que todavía la unión de hecho no tiene, porque se entiende que la unión de hecho no la puede ampliar. Chile lo que hizo fue tener una unión de hecho para todos. Exactamente. Ellos no tenían. Y cuando legislaron la unión civil que conocemos acá, dijeron, no, esa unión civil es para todos. Entonces, recién este siglo
han tenido el reconocimiento de una sociedad de gananciales para parejas que conviven, parejas incluso heterosexuales. Entonces, la lógica sería hacer un solo régimen. Exactamente. O sea, si uno mira, por eso es que digo que no hay seriedad, Rosa María, ¿no? O sea, uno puede, y yo creo que está bien, discutir cada cierto tiempo todas nuestras agendas pendientes de igualdad, en diversidad sexual, en discapacidad, en derechos de las mujeres. Una sociedad democrática lo tiene que hacer. Pero si lo vas a hacer, hazlo con seriedad. Pero si uno mira este dictamen, literalmente lo que estás haciendo es matrimonio, unión de hecho, y yo heterosexual también puedo optar por la unión civil. Es decir, en vez de arreglar la unión de hecho y ampliarla para que todo el mundo pueda hacerlo, se dice que por una forma de leer la Constitución, ahí sí se ponen literalistas. No, la Constitución dice hombre y mujer, pero claro, para hacer otras cosas institucionales en contra de la letra de la Constitución, ahí usan leyes de desarrollo constitucional. Eso te muestra, como tú decías, que no hay pues un afán de querer realmente tratar los derechos en clave de igualdad, sino tratar de tener quizás una agenda que le permita a algunos postular a senadores, ¿no? O a senadoras. Claro. Y creo que esa instrumentalización es lo que hay que criticar en una sociedad que está desinstitucionalizándose. Porque yo políticamente, con una agenda tan conservadora como la de Fuerza Popular o la de Avanza País, o sea, Cavero y Moyano, no entiendo qué hacen promocionando esto. Yo creo que sus propias campañas personales para su propio, digamos, claro, para ganarse a la comunidad. Pero eso está mal. En una sociedad democrática, los derechos de la igualdad no se usan como bandera política de transacción de imagen personal. Si quisiéramos discutirlo de verdad, Rosa María, por supuesto hay que discutirlo. Ok, no quieren avanzar en matrimonio igualitario porque sí, somos una sociedad en la que de cada 10 personas, 2 te dicen que les parece horrible. Bueno, discutamos pues las convivencias, pero discutámosla bien para todo el mundo. Que haya derecho a alimentos para todo el mundo, que tengas el pleno reconocimiento, que sea un estado civil, porque hoy día tú te inscribes en los registros públicos. Mucha gente que te sigue, quizás para temas legales, no lo sabe, no sabe que es un estado, no es un estado civil, no está en tu DNI. Si tú quieres enterarte si alguien es conviviente, tiene que ir a la superintendencia de los registros públicos. Claro, discutamos esas cosas, discutamos eso en clave de igualdad para personas heterosexuales, homosexuales, hagámoslo bien. Y además hay un tema que es bien complicado, ¿no? O sea, cuando tú tienes que acreditar la convivencia, por ejemplo, ante el Seguro Social. Tienes que hacer el trámite notarial, ya no puedes hacer la declaración jurada que se hacía antes. Es bien pesado. Exactamente. ¿Ya? ¿Por qué no hablamos de esos temitas? Porque, para todo el mundo, como tú dices. Para todo el mundo. Si es de verdad, hagámoslo para todo el mundo. O sea, un trabajador que nunca se casó, pues tiene una esposa y unos hijos, los hijos compartir nacimiento no hay problema, pero su esposa que es conviviente... Tiene que hacer el engorroso trámite notarial que se inscribe en los registros públicos para tener un acceso a un derecho básico, como la que es la salud. Sí, claro. O sea, que es la salud que se atiende en la seguridad social. Entonces, claro, ese tipo de cosas son las que deberíamos pensar. Abrir la figura de la unión de hecho. Una sola. Para todas las personas en igualdad. Porque si quisiéramos crecer como una sociedad democrática, creceríamos todas y todos. Pero lo que me molesta a mí particularmente, digamos, como alguien que también enseña en la Universidad Católica estos temas, es... Si vas a discutir, hazlo técnicamente bien, pero lo que estás diciendo es, creas un tercer régimen, ni siquiera para personas homosexuales, para todo el mundo, no arreglas los pendientes del derecho a familia, y esto ¿qué te muestra? Que no hay una voluntad, y para cuando quieres te pones absolutamente literalista con la Constitución, y cuando no quieres sacas leyes de desarrollo constitucional en contra de la literalidad, para permitirle viajar a la presidenta, por ejemplo. Entonces, eso muestra, y creo que es bueno que la ciudadanía lo sepa, que no hay pues realmente una convicción y con los derechos no se debería jugar nunca. No, no se juega. ¿Y qué sigue después? Porque, a ver, supongamos que aprueben esto. ¿Qué cosa es lo nuevo? Que 2 personas del mismo sexo puedan tener un patrimonio común, una sociedad de gananciales y puedan heredar entre ellas. Es un régimen mejor que la unión de hecho. En el sentido de que si yo soy conviviente, a mí ya hoy día, por ejemplo, Rosa María, yo te diría, Rosa María, no hagas la unión de hecho, haz la unión civil para personas heterosexuales. Exactamente. Inclusive para heterosexuales. Y claro, la unión de hecho caería en desuso. En desuso, porque no tiene derecho a alimentos. Ahora, la unión de hecho como
como frase, lo que te dice es que esta es una unión de facto. Exactamente. Es decir, no hemos firmado ningún papel, nos hemos arrejuntado y acá tenemos más de 2 años, que la norma te pide eso, sin ningún impedimento para casarnos, que no puedes haber dejado a otra persona. Entonces, ahí hay unión de hecho. 2 años, 2 personas solteras, sin impedimento para casarse, hay unión de hecho. Y no hay ningún papel firmado, juez, es la gracia. Porque si voy a tener que hacer un trámite, entonces, ¿por qué no me caso, pues? Exactamente. El trámite, además, siempre se pensó, Rosa María, ese trámite también se le va a pedir a la unión civil, y hoy por día si acaso. por si acaso hay un matrimonio expreso en notaría. Que es mucho más fácil. Es facilísimo. Te vas donde el notario y te casas. Si este fuera un consultorio de derecho familiar, yo le diría a las personas que te siguen, cásense antes que hacer una unión de hecho, porque aunque los 2 trámites son notariales hoy día, 1000 veces más fácil es el trámite de casarte que el de la unión de hecho. A ese nivel de obstaculización de la unión de hecho hemos llegado en el Perú. Pero claro, ese tema no lo resolvemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día una persona, yo le diría, opta por la unión civil, porque la unión civil por lo menos te va a reconocer derechos alimentarios expresos. Así es. Y claro, la unión de hecho que está en la Constitución desde 1979, esa a la legislación, a nuestros legisladores, legisladoras no les interesa revisarla. Si esto se aprobara, quizás lo único bueno, Rosa María, sería que reconoce que de las personas que están en pareja no heterosexuales, la 1/4 parte que tiene plata, porque ahí hay un tema de plata, se ha ido al extranjero, a nuestros países vecinos, a casar. Y claro, muchos están en luchas judiciales de tratar de reconocer esos derechos aquí. Y este proyecto, digamos hoy día dictamen, dice que la unión civil sería la forma de asimilar lo que hoy día no te permiten, en la inscripción de uniones hechas en el extranjero, que no te permiten hacer hoy día en el Perú. Esta ley va a permitir la inscripción de matrimonios en el extranjero como unión civil. Eso es lo que te dice. Te convertirían como unión civil. Si algo tiene es una disposición del fondo, las finales, que dice, si las personas han contraído matrimonio conforme a las reglas del derecho internacional privado y los derechos y deberes son compatibles con el régimen de la unión civil, le hace, te casaste fuera y ahora, digamos, en el Perú no tendríamos matrimonio, tendríamos unión civil, pues aquí en el Perú no serás casado, serás unión civil, conviviente civil, que es la nomenclatura que se usaría, ¿no? Sería una tercera fórmula porque ya hemos dicho que eso no es tampoco conviviente, unión de hecho. Entonces, claro. Qué manera de complicar las cosas, exactamente, ¿no? Rosa María. Pero por lo menos, como tú dices, le das una salida a un grupo cada vez más creciente de personas homosexuales que son profesionales, que tienen una vida doméstica muy razonable, juntan su platita, y a los que se van a Chile, se van a Argentina, se van a Estados Unidos y se casan. Exactamente. Y eso muestra con lo que tú empezaste. Es decir, todos los países han dado esta discusión, todos los países han optado o por un régimen de unión civil entendida como reconocimiento de las convivencias o el matrimonio. Y acá, claro, no lo hemos hecho, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo seriamente, hagámoslo en clave de igualdad, hagámoslo en clave de que todas las personas puedan formalizar su unión de pareja con quien aman, heterosexuales u homosexuales, porque solo así probablemente algo avanzaremos. Y porque se soluciona una injusticia muy grande que hemos explicado acá. Parejas homosexuales que no pueden heredar entre ellas y que han sido, expulsadas, discriminadas de sus propias familias y que luego a la hora de morir se presentan los familiares directos a decir que te discriminaron toda tu vida. Toda tu vida, ¿no? A nosotros nos toca heredar todo. Y la pareja dice, oye, perdón, este patrimonio lo hemos construido juntos. Tal cual. Ese es el problema. Y tenemos que usar hoy día un montón de resquicios de derecho civil para poder dar algún nivel de protección que no cubre lo que una persona heterosexual sí tiene garantizado en el Perú. Así es. Y ese nivel de desprotección legal no debe permanecer. Pero justamente por eso, cuando vamos a entrar a campaña electoral, hagámoslo bien. Es decir, no usemos pues mal la agenda. Y peor, no tenemos tiempo, pero el congresista Muñante plantea otro proyecto de ley para hacer una cosa como prácticamente una sociedad anónima, creo que lo que está proponiendo, ¿no? Que es una copia de un proyecto de ley que hizo Marta Chávez hace mucho tiempo, hace muchos años. Que permitiría, y él no lo dice, porque probablemente esas formas de familia no le gusten. ¿Qué pasa con una madre que ha criado sola a sus hijos o hijas, que hoy día ya trabajan, son profesionales, son técnicos, y hoy día pueden hacer una sociedad patrimonial para adquirir crédito? No lo pueden, ya. Ese proyecto no está pensado
Por eso le para dijeron a personas Marta Chávez, heterosexuales, está oye, para esto eso. es para que te cases con tu mamá. Entonces, no, patrimonio solidario. Sí, ¿no? patrimonio solidario, que es una buena idea si también quisiéramos pensar en la diversidad de familias que tenemos en el Perú. Así Porque es. también hay que decirlo, Rosa María, todo el mundo habla de mamá, papá, hijitos, hijitas, pero desconocemos que somos un país en Claro. el que hay un montón de familias monoparentales dirigidas por mujeres que han sacado a sus familias solas y que el derecho no las reconoce el Código Civil ni ninguna normativa está hecha para proteger todo el patrimonio y las relaciones que puedan haber Claro, allí. hay otra discusión de derecho civil, pero nos demoraríamos horas, que es discutir la legítima, ¿no? Sí, por supuesto, una vez solamente hemos tenido un proyecto que planteó el hoy alcalde de Surco, Carlos Brus, para eliminarla. Yo en las clases de derecho sucesorio que doy en la Católica digo que yo creería que hay que, si no eliminarla, revisarla solamente para personas que tengan alguna condición de discapacidad, que sean menores de edad o personas adultas mayores. La viuda, el viudo adulto mayor tiene que tener una protección especial. Lógico. Pero si tú eres una heredera, un heredero de 40 años a los que tus padres ya le dieron todo en la vida, hoy día heredas igual que tu hermanita o hermanito menor de edad, heredas igual que tu hermano con discapacidad, igualas que tu mamá o tu papá que es un adulto mayor. Pero claro, esas cosas, como tú bien dices, no discutimos en un congreso que ni está interesado en lo institucional ni seriamente en los derechos nuestros, ¿no? Así es. Ha sido interesantísimo. Vamos a volver a invitar a Beatriz Ramírez, que también es profesora de Derecho Constitucional, porque, como les digo, desde el control difuso hasta la cuestión de confianza, los viajes de la presidenta, hay muchísimo que se ha modificado en la Constitución de 1993. Ya yo no me compro una hasta que no termine este congreso, porque están... Esta es la Constitución del 2024, hay que decirlo. Ya Claro. ha cambiado tanto. Ha cambiado tanto, toda la bicameralidad, etcétera, etcétera. Pero vamos a volver a estar juntas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ahora acá, en esta cama. Nos tenemos que ir, pero no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicita en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Universidad César Vallejo, 33 años transformando sueños en realidades. Con nuestro ADN emprendedor seguimos impulsando la creatividad, el conocimiento y la responsabilidad social en los futuros profesionales del mañana. Próximo examen de admisión, 15 de diciembre. Para más información ingresa a www.ucb.edu.pe. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan un gran fin de semana, pero no se olviden de darle like a este programa y de compartirlo en todas las plataformas, porque yo creo que hoy día les hemos dado bastante información que puede ser muy útil para ustedes. O si no obtuvieron mucha información, por lo menos estuvieron entretenidos con la noticia política en el Perú. Nos vemos el día lunes.